En su comentario de este domingo, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional, analiza la elección de Mauricio Claver Carone como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. El día de ayer se consumó la elección como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo del norteamericano Mauricio Claver Carone, candidato impulsado por Trump, hasta ahora asesor del presidente en temas relacionados con América Latina, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y a quien muchos catalogan como un halcón ultraconservador. La elección puso fin a semanas de negociaciones e idas y vueltas, con un grupo de países liderados por Argentina que impulsó una posposición de la elección. A último momento, dicho país terminó bajando a su propio candidato al cargo, Gustavo Vélez, y se abstuvo en la votación, acompañado por México, Nicaragua y algunos países del Caribe. Con este resultado, derivado del apoyo de varios otros países de la región, como Brasil y Colombia, Claver Carone será el primer funcionario de origen norteamericano en presidir el organismo desde su creación en 1959. A simple vista quizá resulte difícil de entender por qué tanta controversia en torno a la definición de quien estará al frente de un organismo internacional. Es necesario avanzar un poco más en profundidad para entender qué es lo que el proceso revela de la vinculación entre los países latinoamericanos y su relación con Estados Unidos. En primer lugar, quizás sea importante comenzar por uno de los ejes de la discusión. Al imponer a su propio candidato, el gobierno de Estados Unidos violó una regla no escrita, pero que funcionó de manera aceitada desde los años 60 en torno a la definición de los cargos más importantes de los organismos financieros internacionales. Dicha máxima establecía que más allá de que fuese la persona, el Fondo Monetario Internacional debía estar presidido por alguien de origen europeo, el Banco Mundial por un norteamericano o norteamericana y el Banco Interamericano de Desarrollo por alguien de América Latina. Esta distribución no necesariamente establecía que quien estuviese al frente de cada organismo lo podría utilizar de acuerdo a sus opiniones o a los intereses de su país de origen. De hecho, la mayoría de las decisiones se toman de manera colectiva y aquellos países que realizan un mayor aporte de fondos tienen formalmente mayor peso en las votaciones. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, el gobierno norteamericano siempre tuvo un peso sustantivo en la definición de la dinámica de la institución. La regla no escrita, sin embargo, postulaba que al estar la presidencia en manos de un latinoamericano, éste podría actuar como cierto contrapeso y por lo tanto lograr que las decisiones sustantivas surgieran a partir de cierto nivel de consenso. Que el gobierno de Trump haya decidido romper este entendimiento no desentona con lo que ha sido en general su política exterior. La salida del Acuerdo de París, las reiteradas críticas y las amenazas de abandonar la Organización Mundial de Comercio o la OTAN, solo por mencionar algunos ejemplos, han dejado en claro que la actual administración norteamericana no se ha caracterizado por querer jugar con las reglas formales e informales establecidas. En este caso en particular, además, se suma el hecho de que esta avanzada se da pocos meses antes de una elección presidencial en la que aún no está claro que Trump vaya a ser reelecto. El segundo elemento importante tiene que ver con el nivel de fragmentación y conflicto entre los gobiernos latinoamericanos que el proceso dejó en evidencia. A los pocos días de la victoria de Trump en 2016, no pocos analistas se apresuraron en proponer que dicho evento serviría de catalizador para profundizar la unidad latinoamericana, considerando la actitud agresiva que el candidato había mostrado hacia algunos países de la región, en particular hacia México. El tiempo pasado desde entonces ha dejado en evidencia no solo que lo anterior no ocurrió, sino que se generó una suerte de competencia entre los países del continente para afianzar de manera unilateral sus relaciones con la administración norteamericana. El caso más paradigmático sea quizás el del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que construyó su candidatura y logró la victoria en las elecciones mostrando una actitud pro-norteamericana y declarándose abiertamente admirador de Trump. El proceso de elección del BID reveló la imposibilidad de construir un frente común en el continente y el hecho de que la polarización política experimentada en la región ha permeado inclusive en la relación entre países.
En varios casos, estos no solo no se opusieron a la candidatura de Claver Carone, sino que la apoyaron fervientemente, como dejaron en evidencia los gobiernos de Colombia y Brasil. Por último, es importante destacar que la movida ensayada por el gobierno de Trump no puede entenderse sin considerar la política interna de Estados Unidos y en particular las elecciones presidenciales de noviembre próximo, en un contexto en el que los resultados de ciertos estados clave serán los que definan al próximo ocupante de la Casa Blanca. Los votos de Florida son sumamente importantes para Trump en su intento por la reelección. No menos sustantivo es que en dicho estado juega un rol importante el senador republicano Marco Rubio, con quien Claver Carone comparte ascendencia cubana y a quien ha acompañado en sus posturas de oposición extrema al régimen de dicho país y más recientemente al gobierno de Venezuela. En este contexto, la jugada está en gran parte dirigida a un público interno que puede definir la elección en dicho estado. Para concluir, resulta necesario hacer mención al elefante en la habitación, China. De manera explícita, el gobierno norteamericano justificó su movida alegando que resulta necesaria para contrarrestar la creciente influencia china en América Latina. El gigante asiático no solo se ha convertido en las últimas décadas en el principal socio comercial de varios países del continente, en particular en los de Sudamérica, sino que ha aumentado su presencia en la región a través de ayuda financiera e inversión extranjera directa. La presencia de Claver Carone al frente del BID y sus posturas extremas pueden llevar a que el organismo se convierta explícitamente en una herramienta del gobierno norteamericano en su lucha abierta con China, con América Latina ahora como rehén. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.